Ayer nos quedamos en esta diapositiva sobre la etiopatogenia. Solo para recordar, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el fenómeno de Raynaud y la enfermedad de Raynaud, que es la entidad patológica. En el fenómeno de Raynaud mencionamos que es en sí una entidad benigna. No existe como tal un daño endotelial, sin embargo, sí existe una disregulación a nivel del sistema nervioso periférico que genera ante frío o estrés una vasoconstricción. Sin embargo, esta resuelve muy fácilmente y no causa mayor complicaciones. En cambio, la enfermedad de Raynaud como tal, existe ya una disregulación endotelial y existe un daño endotelial que genera, como nos pone aquí la doctora, mayor estrés oxidativo. El daño endotelial produce mayor producción de sustancias como la endotelina 1, menor producción de óxido nítrico y existen factores que aumentan la viscosidad, la agregación plaquetaria y por lo tanto la posibilidad de trombosis. Les digo que lo que es ambas patologías se puede observar una diferencia muy importante en lo que es la capiloroscopía. Este método nos permite observar de manera directa los capilares a nivel de los dedos o lecho unguial y le digo, lo normal es ver unos lazos en forma de herradura. Eso es lo normal. Vamos a ver que en la enfermedad de Raynaud se ve totalmente diferente. Se ven que estos lazos están amputados, se ven líneas rectas, se ven trazos tortuosos. Ya varía la morfología de acuerdo al grado de severidad de la vasoconstricción patológica. Y en la enfermedad de Raynaud tenemos varias complicaciones. La peor y la más temida es la necrosis de las puntas de los dedos, dado que esta es progresiva y pues literalmente puede causar hasta la amputación de los dedos. Bueno, continuemos, doctora. Tú nos vas a explicar un poquito más de esto adelante. Sí, entonces, buenos días compañeros. Vamos a continuar con el fenómeno de Raynaud. Para resumirles esta diapositiva que estamos viendo ayer, en cuanto a su patogenia, tenemos que el frío o el estrés normalmente van a causar la activación del sistema nervioso simpático, que va a actuar sobre estos receptores alfa-2 adrenérgicos que se van a encontrar en lo que es el músculo liso de los vasos periféricos y que normalmente van a producir vasoconstricción. Pero ¿qué va a pasar en estos pacientes con fenómeno de Raynaud? Que esta vasoconstricción, estos receptores para estos alfa-2 adrenérgicos van a estar aumentados en su actividad y por lo tanto va a haber una mayor vasoconstricción. ¿Qué otros cambios vamos a tener? Que normalmente estas células endoteliales van a regular lo que es el flujo sanguíneo local, donde al ser activados pues van a secretar esta endotelina 1 que va a tener acción vasoconstrictora y que a su vez va a ser inhibido por lo que es el óxido nítrico, que va a disminuir los niveles de calcio intracelular en las células de este músculo liso y así se va a vasodilatar. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Que va a haber un aumento de esta endotelina 1, o sea, va a haber una mayor vasoconstricción y va a haber una disminución del óxido nítrico, o sea, una menor vasodilatación, donde todos estos tres cambios que les comenté, pues van a ser principalmente dados en lo que es el fenómeno de Raynaud primario o pues que es normal, que no tiene una asociación patológica. Pero en el fenómeno de Raynaud secundario se agregan otros cambios donde va a existir un fenómeno ya como tal, va a haber un daño del endotelio, donde aquí pues estas células lisas vasculares van a migrar a la íntima, se van a diferenciar en miofibroblastos y van a empezar a secretar lo que son una cantidad excesiva de colágeno, así como de matriz extracelular, lo que al final pues va a producir esta proliferación íntima y una fibrosis de estos vasos. También se va a secretar lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular en su receptor 2, que este pues va a ser el que va a promover toda esta proliferación y migración vascular. Y por último, este daño endotelial va a hacer que exista una mayor adhesión plaquetaria, que se active la cascada de coagulación y todo esto va a producir microtrombos que se van a ver en estos vasos afectados. Entonces esto generalmente va a ser del fenómeno Raynaud secundario y lo primero pues el primario. Entonces como tal, ya pasaríamos a cómo lo clasificamos, donde el fenómeno de Raynaud primario va a ser el 89% de los casos, quiere decir la mayoría,
Aquí estas manifestaciones van a ocurrir solas y no se van a asociar a otra enfermedad o trastorno subyacente. Generalmente se van a presentar entre los 15 a los 30 años de edad. No van a tener ni úlceras ni necrosis en estas zonas afectadas, que van a ser las complicaciones. Cuando hagamos una capilaroscopía, esta va a resultar normal, no vamos a encontrar nada. Y ahorita vamos a ver cómo se va a ver. Y si queremos pedir autoanticuerpos, estos van a salir negativos. En cambio, en una enfermedad de Raynaud, que va a ser secundaria a otra enfermedad reumatológica, esto va a suceder en el 11% de los casos y lo más común es que lo encontremos asociada a la esclerosis sistémica, que esta va a ser hasta en un 85%. Quiere decir que la principal y la inicial manifestación pues va a ser en esta esclerosis sistémica va a ser el fenómeno de Raynaud. También vamos a encontrar lo que es la enfermedad de la enfermedad mixta del tejido conectivo en un 80%, el síndrome de Sjögren en un 35%, lo podemos encontrar asociado a lo que es la dermatomiositis en un 26%, al lupus eritematoso en un 25% y a la artritis reumatoide en un 17%. Entonces esta se va a presentar en aquellas personas mayores de 30 años, por lo general. Va a ser frecuente lo que son las úlceras y la necrosis. Y al momento de una capilaroscopía, estas vamos a encontrar dilataciones de estos capilares, zonas sin capilares, así como también hemorragias. Y al momento de hacer autoanticuerpos, aquí vamos a encontrar alusanas en un 90 a un 95%, anticentrómeros del 50 al 60% y anti-SCL70 en un 20 a 30%. Pero pues estos van a depender de la causa de la enfermedad que los esté causando. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que se va a poder dividir en una fase isquémica o una primera fase, donde aquí se va a presentar vasoconstricción y esta isquemia se va a manifestar primero por palidez y posteriormente, debido a la presencia de desoxihemoglobina, entonces vamos a presentar cianosis y por lo general, pues esta primera fase va a durar de entre 15 a 20 minutos. Y por último vamos a tener una segunda fase, que esta va a ser la vasodilatación refleja, que se va a ver como un rubor o hiperemia. Entonces, para que se considere este fenómeno de Raynaud, debe de existir estas dos fases, o sea, debe de haber palidez o hiperemia, o lo que es la cianosis o hiperemia. También va a ser frecuente que este fenómeno de Raynaud lo encontremos en el dedo índice o anular, pero puede tener otras localizaciones, como les estoy poniendo aquí, por ejemplo, en los dedos de los pies, en lo que es la lengua, en lo que es la oreja, y otros síntomas síntomas asociados van a ser lo que es la tumefacción, la rigidez, disminución de la sensibilidad, puede presentar parestesias y el dolor va a ser intenso, pero es cuando se trata de un fenómeno de Raynaud secundario. También en este fenómeno de Raynaud secundario van a aparecer úlceras que pueden llegar hasta una necrosis, como estamos viendo aquí, que van a ser dolorosas y las vamos a encontrar frecuente en la yema de los dedos o alrededor del lecho unguial. Entonces, si no las tratamos como una urgencia, pues pueden pasar hacia la necrosis, estas úlceras, y puede haber una amputación de estas zonas afectadas. En cuanto al diagnóstico, primero tenemos que hacer una anamnesis, donde se le debe preguntar los signos y síntomas que se asocian a este fenómeno de Raynaud, la duración que se tiene, los desencadenantes, que generalmente va a ser pues, el estrés o el frío, si existen repercusiones de la funcionalidad, si existen antecedentes familiares, así como laborales. Entonces, las tres preguntas que debemos de hacer va a ser que si sus dedos son especialmente sensibles al frío, si cambian de color cuando se exponen al frío o si se vuelven blancos o azules. Entonces, va a ser un fenómeno de Raynaud definitivo en caso de que sí existan estos dos cambios de color cuando se expone al frío. Va a ser uno posible en caso de que exista un cambio de color y existan síntomas agregados. Y lo vamos a descartar en caso de que no presenten ningún cambio de color con la exposición al frío.
También debemos de hacer una exploración física de estas lesiones en caso de que existan, donde va a ser frecuente que encontremos estas úlceras o necrosis en caso de que sea un fenómeno de Raynaud secundario. Y pues no va a ser necesario exponer al paciente al frío ni provocarle este fenómeno, ya que pues va a ser molesto para el paciente. También debemos de pedir exámenes generales, como va a ser la biometría hemática, examen general de orina, donde nos interesa el sedimento de la orina. Podemos pedir una bioquímica, que nos vamos a enfocar en la función hepática renal, así como también una radiografía de tórax, así como de manos. Y en caso de que sospechemos de que sea un fenómeno de Raynaud secundario, pues podemos pedir estas pruebas de autoanticuerpos para ANA, anticentrómero y anti-SCL70. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues también podemos utilizar lo que es la capilaroscopía, que esta va a ser una técnica de estudio que va a permitir obtener imágenes directas de la microcirculación cutánea. Este va a ser un método accesible y no invasivo que se va a realizar a través de un lente que puede ser de alto o bajo aumento. Por ejemplo, los de alto aumento van a ser los videocapiloroscopios, pero en caso de que no tengamos este, pues podemos utilizar lo que es un dermatoscopio o un oftalmoscopio. Entonces, este va a ser muy útil porque nos va a permitir diferenciar entre lo que es el fenómeno de Raynaud primario y secundario, así como, pues en caso de que exista una enfermedad subyacente, podemos también ver su progresión y el pronóstico que va a tener. Entonces, aquí, por ejemplo, el paciente está poniendo su mano y aquí está el videocapiloroscopio, donde vamos a ver el lecho unguial y normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Pues encontramos este patrón que van a ser de 7 a 11 capilares por milímetro que se van a disponer en forma de U invertida, como lo podemos ver aquí. Todos estos son en forma de U invertida o normales. Entonces, todos estos van a ser de color rojo y se van a sentar sobre una base más clara. Entonces, ¿qué va a pasar en este fenómeno de Raynaud primario? Es que lo vamos a encontrar así, lo vamos a encontrar normal. ¿Por qué? Pues porque no va a haber una enfermedad que lo esté causando. Pero en caso de que exista una enfermedad, entonces vamos a encontrar diferentes patrones morfológicos, donde por ejemplo aquí podemos ver el primero que sería un patrón tortuoso, el segundo sería uno dilatado, el tercero sería un megalocapilar y el cuarto pues sería una ramificación. Entonces dependiendo de la enfermedad que lo esté causando, vamos a ver un diferente patrón. Por ejemplo, en lo que es una esclerosis sistémica, vamos a ver megalocapilares, que son estos que estamos viendo, y pues también podemos ver microtrombos. En lo que sería una enfermedad mixta del tejido conectivo, podemos ver capilares gigantes, que son todos estos que estamos viendo, así como también podemos ver capilares tortuosos, como son estos, el que está aquí también. En caso de que sea una dermatomiositis, entonces también vamos a encontrar megacapilares y que tengan forma de arbusto, como son pues todos estos que estamos viendo que se ve como si fuera un arbusto. También va a haber una pérdida de estos capilares y una desorganización de estos. Es como les decía, pues dependiendo de la morfología o de la enfermedad, pues va a ser diferente morfología. Por ejemplo, en la esclerosis sistémica vamos a ver dilataciones y megalocapilares. En la dermatomiositis, además vamos a encontrar ramificaciones arboriformes. Y en la de tejido conectivo, pues vamos a encontrar tortuosidades también. Y no sé si tengan duda de eso. Creo que aquí lo más relevante es la anatomía normal. Ya les había mencionado que las variaciones de la anatomía normal pues se caracterizaban por hallazgos morfológicos que generalmente eran las tortuosidades y las amputaciones. Aquí me faltó agregar que tú ya mencionaste, pues son las microhemorragias. Pero eso, les digo, es una forma de un lazo, U invertida o en forma de herradura hacia abajo, como quieran decirlos. Generalmente este lazo es largo, mide varios milímetros, así como se ve, y es muy denso.
por milímetro, bien mencionaste, son 8 a 10 capilares lo que deberíamos ver como estándar. Menos de esta cantidad ya se considera patológico y normalmente se asocia ya a las alteraciones que nos pusiste. Muy bien. Y pues aquí también les puse unos criterios de Allen Brown. Estos son para diferenciar pues el fenómeno renal primario o no patológico a un secundario, donde este fenómeno primario van a ser crisis simétricas de lo que es palidez o cianosis, que se van a desencadenar por el frío o el estrés. No va a existir edema, necrosis ni gangrena local. La capilaroscopía va a ser normal. Los anticuerpos antinucleares también deben ser normales o negativos. Y la velocidad de sedimentación globular pues va a ser menor de 20. Entonces todo esto nos habla de que es un fenómeno normal. Y ya pasaríamos al tratamiento, donde primero tenemos lo que son las medidas generales. Esto se va a dar en aquellos pacientes que tengan síntomas leves o moderados, donde pues muchas veces iban a funcionar hasta en un 40% y en estas ocasiones pues no va a ser necesario el tratamiento farmacológico. Entonces lo principal va a ser evitar la exposición al frío, así como también los cambios corporales, por lo que se debe recomendar que utilice ropa abrigadora, guantes, calcetines, botas, pues en todas estas temporadas de invierno. También hay que decirle que evite todos estos medicamentos que produzcan vasoconstricción, como son los bloqueadores beta, el interferón, así como la cafeína, nicotina o el alcohol. También en caso de que exista el fenómeno de Raynaud por trauma, se debe de evitar estos traumas o vibraciones de los dedos. Y por último, si existe un desencadenante emocional, pues debemos de recomendar técnicas de relajación que puedan ayudar al manejo de esta situación de estrés. Donde les digo, pues generalmente con todas estas medidas, pues hasta el 40%, que sí es un poco alto, ya no va a presentar estos fenómenos de Raynaud. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, aquí el de primera elección van a ser los antagonistas de calcio, donde pues específicamente se trata del grupo de las dihidropiridinas. Entonces estos van a ser vasodilatadores que actúan inhibiendo la entrada de calcio en las células musculares lisas vasculares. Van a reducir el número de ataques, que generalmente reducen hasta el 8, en promedio 8 ataques lo reducen, y así como su intensidad en un 40% después de dos semanas de tratamiento. Los efectos secundarios que vamos a encontrar van a ser frecuentes, como es el edema, la cefalea, rubor y mareo, que todos estos van a ser consecuencia de la excesiva vasodilatación. Y pues también puede haber taquicardia refleja, pero en un 3%. Entonces aquí lo que se indica con más frecuencia es el amlodipino, que lo vamos a dar de 5 a 20 miligramos por día, así como el nifedipino, que podemos agregar de 30 a 120 miligramos por día. Entonces, como les digo, estos van a ser los de primera opción. Estos medicamentos calciantagonistas, nada más hay que escalar la dosis. Estos, curiosamente, la mayoría de pacientes con enfermedad de Raynaud normalmente no tienden a ser hipertensos. Entonces, lo primero que vamos a ver es síntomas asociados a hipotensión. Normalmente iniciamos con nifedipino de la de 10 miligramos y ya vamos escalando. Casi siempre, por lo general, nos toleran bien los 30 miligramos de nifedipino y los 5 de amlodipino. En el amlodipino lo iniciamos a 2.5, o sea, media tabletita. Por lo general nos aguantan muy bien esas dosis. Ya dosis cercanas a los 20 o 120 ya se vuelve muy problemático. Salvo que sean hipertensos, les caen bien. Si no, normalmente ya empiezan con muchos síntomas. Entonces, estas dosis son escaladas de acuerdo a la tolerancia del paciente. Se pueden subir la dosis de manera semanal de acuerdo a respuesta. ¿Continúa? Muy bien. Y en caso de que estos hayan fallado, pues
muchas bibliografías mencionaban dos de estos, pero realmente todavía están en estudio, donde, por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, que van a ser potentes vasodilatadores y que van a reducir la frecuencia y la intensidad de estos ataques de los fenómenos de Raynaud, sobre todo en los pacientes con el tipo primario. Entonces, lo que se recomendaba aquí pues, va a ser losartán con una dosis de 50 miligramos por día. También otra opción que podemos tener son los inhibidores 5-fosfodiesterasa, los cuales estos van a producir vasoconstricción y que tenían una acción vasodilatadora a nivel de vascular, así como sistémica. Y el que se recomienda pues, va a ser sildenafil 20 miligramos por día, pero también pues está como que en estudio. Y los inhibidores de endotelina 1, estos vamos a encontrar el bocetan, que se da en una dosis de 62.5 hasta 125 miligramos por día, y este va a ser un antagonista en los receptores de lo que son la endothelina A y B. Entonces también va a ser un vasodilatador. Y pues también va a reducir lo que es el número de frecuencia de los fenómenos de Raynaud y también pueda prevenir la aparición de nuevas lesiones. Y pues en caso, como segunda elección, podemos tener las prostaglandinas, que estas van a ser en aquellos pacientes que tengan fenómeno de Raynaud grave y que no estén respondiendo a este primer tratamiento. Son potentes vasodilatadores, antiagregantes plaquetarios y además tienen efecto inmunomodulador. Se ha visto que estos van a disminuir la frecuencia y la intensidad de los ataques y también va a mejorar la cicatrización de estas úlceras isquémicas. Y en cuanto a sus efectos secundarios, vamos a encontrar lo que es la cefalea, rubor facial, dolor mandibular, náuseas, vómito, diarrea y hipotensión. Entonces, para también disminuir estos efectos adversos o secundarios, debemos de progresivamente ir aumentando la dosis. Entonces, aquí estos medicamentos se van a dar por vía intravenosa, donde primero tenemos a lo que es el alprostadil, que se da de 3 a 5 nanogramos por kilogramos por mililitro, y el iloprostrol de 0.5 a 2 nanogramos kilogramos por mililitro. Sí, sí está bien la dosis, no te apures. Bueno. Y pues por último tenemos otro tratamiento que sería los anticoagulantes, que este también está, pues hay unas bibliografías que sí lo indican y otros que no. Generalmente se da en aquellos pacientes con fenómeno de Raynaud secundario, donde pues estos se puede dar lo que es la aspirina para aquellas personas que presentan isquemia crítica, o podemos utilizar lo que es heparinas de bajo peso molecular en aquellos con también un fenómeno renal severo donde van a presentar mejoría clínica de estos ataques. Pero como les digo, pues hay algunos que no lo recomiendan. También podemos utilizar un tratamiento quirúrgico, que esto va a ser también para aquellos pacientes con fenómeno renal muy grave, donde pues este tratamiento farmacológico no mostró eficacia. Entonces, lo que más se mencionaba era la simpatectomía, que esto se puede hacer, se hace quirúrgicamente, puede ser de manera abierta, por toracoscopía o digital, pero se vio que que sí mejoraban los síntomas, pero que no lo hacían a largo plazo y además era muy invasiva. Y también se trató de utilizar por vía endoscópica, que esta pues va a ser menos invasiva, pero también no se vieron tan buenos resultados porque había mucha recurrencia. Y pues por último, para tratar lo que es la isquemia de las úlceras, esta, como les decía, debe considerarse una urgencia médica. Debe de haber como medida general pues reposo, temperatura ambiental adecuada, control del dolor con anestésicos locales. Debe de evitarse que se infecte a través de antibióticos y también debe de haber un descuidamiento quirúrgico en caso de que sea necesario. Entonces, generalmente en estos pacientes también podemos dar lo que son prostaciclinas intravenosas, como ya les dije, es el iloprostol.
Y pues esto sería todo de fenómeno de reinado. No sé si tengan alguna duda. Bueno, parece que no tienen, así que vamos a generar las dudas. Miren, de primera parte, de la parte de complicación del fenómeno de Raynaud, que es la principal que les mencioné y más grave es la necrosis. Esta parte a partir de la isquemia y las úlceras, ¿verdad? Pero una vez llegada la necrosis, los pacientes no sienten tanto dolor, por lo tanto, muchas veces no se ven de manera inmediata. Una vez que se genera una isquemia severa y empiezan cambios necróticos, pues el paciente debe ir, pero muchas veces ese cambio de coloración no le llama la atención del paciente. Y como no es ya tan doloroso, porque curiosamente ahí es el momento en que baja un poquito la intensidad del dolor, no acude. Este tipo de necrosis es progresiva, o sea, muchas veces llegamos a detectar al paciente con la punta del dedo necrótico. Iniciamos tratamiento que generalmente iniciamos con anticoagulante y ante la falta de sensación del paciente llega a progresar. Muchos pacientes, si no responden al anticoagulante o no acuden a la valoración de angiología porque se miran con el angiólogo, se puede observar cómo va progresando la necrosis. Esta necrosis es una necrosis seca. Generalmente no se infecta. Cuando se infecta, pues hay que dar tratamiento inmediato. El dedo literalmente se puede llegar a observar cómo se va haciendo negro, negro, negro y se va empezando a caer. La amputación en estos casos muchas veces no es quirúrgica, sino es espontánea, dado que la parte que no recibe circulación empieza a caerse solita, se empieza a amputar, muchas veces llegando a ser innecesario la intervención, simplemente cuidando de evitar de que se vaya a infectar. Lamentablemente llega a ese punto esta enfermedad. Con respecto a los tratamientos, ahí estuvo medio raro el orden, todo se usa. Sin embargo, la bibliografía recomienda que posterior al calcetagonista inicie los análogos de prostaglandinas. El más usado es el Liloprost porque hay inhalado, ya no es necesario ponerlo intravenoso. Hay versión inhalada. Sin embargo, les voy a ser francos, son muy caros y difíciles de conseguir, no los usamos en México. Yo por lo menos el Hiloprost, que les digo es el que se supone es comercial, yo no lo he visto, ¿eh? Sé que existe, sé que pues, se puede conseguir porque sí existe en México, pero yo no lo he visto en ningún lado. Supongo que es medicamento para pedir en farmacias especializadas, pero lamentablemente no es fácil de conseguir. Entonces nos vamos a las otras líneas de tratamiento. La verdad es que los inhibidores de la fosfodiesterasa, los que se usan como Viagra, son bastante efectivos. La verdad sí tienen relativa efectividad. Los SARA-2 también son bastante efectivos. Lo que es los inhibidores de la endontelina 1 tienen el inconveniente de que son caros también. Ya hay en instituciones, ISSSTE e IMSS los tiene. Salubridad no, pero ISSSTE e IMSS los tiene, pero sí son de costo elevado. Otro medicamento que se usa que está fuera de las guías internacionales, pero que sí está en la guía mexicana de esclerosis sistémica, son los vasodilatadores tipo nitroglicerina, que estos se ponen a manera de parche. Lo que es nitroglicerina isosorbida, que puede haber versión parche, o inclusive puede usarse el isosorbide sublingual, el que es de efecto rápido. Se pueden llegar a usar para tratamiento de la enfermedad de Raynaud. Les digo, nuestras guías sí lo contemplan, otras no. ¿Por qué? Porque estos son medicamentos de efecto momentáneo. Los parches resultan muy cómodos, dado que pues el efecto pues es más prolongado por la duración del parche, pero realmente son medicamentos de efecto momentáneo porque pues un isosorbide sublingual, el efecto solo dura 5 minutos. Por eso, por ejemplo, ese es el caso.
El nitroparche, por suerte, pues es de 12 horas. Se puede colocar un parche o 2 parches al día, o sea, un parche cada 12 horas. Y la dosis es mínima, puede ser la mitad del parche y se coloca a nivel de las manos. Se puede dividir el parche de los 2 lados, se puede colocar en cada mano a nivel del dorso. Y la respuesta es moderada, pero es útil en pacientes de difícil control que no responden a puro calcio antagonista o que tienen contraindicación de calcio antagonista. Pero les digo, en la práctica mexicana, realmente nosotros empezamos a usar ARA-2 y sildenafil. Ahí está mal escrito porque es sildenafil, le faltó una L, pero eso es lo que usamos en nuestra práctica, dado que el hilopros es muy caro y es difícil de conseguir. Les digo, yo no lo he visto para conseguir y no lo tenemos en institución. Y pues nada más, doctores. Si quieren, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es bien importante haber visto lo de Raynaud, porque ya vieron que es su principal manifestación y la más frecuente. Esta enfermedad es curiosa. Esta ya es una enfermedad que se puede considerar del tejido conectivo como tal, dado que es una enfermedad degenerativa. No se tiene bien decidido qué tanta participación tiene la autoinmunidad. Si está detectada, si hay anticuerpos característicos, pero no se sabe realmente cuál es su participación como tal. No se considera como tal enfermedad autoinmune en algunos libros. Muchos la consideran como enfermedad del tejido conectivo como tal, dado que su característica principal es la fibrosis del tejido conectivo. Y esto es lo que genera los cambios graves a nivel cutáneo y a nivel de órganos importantes, principalmente pulmonar y gastrointestinal, no siendo los únicos, pero son los más importantes que se ven asociados a esta patología. Existen varias variantes, el doctor nos las va a explicar. eh, Sin embargo, pues en este momento el pronóstico en general de lo que es la versión sistémica, la esclerosis sistémica progresiva, es moderado a malo, dado que los tratamientos no son efectivos en detener la progresión. Ya la alentan, son útiles en alentarla y en controlar los síntomas. Lamentablemente, pues es una enfermedad que pues se considera de difícil tratamiento. Por suerte, muchas entidades son de manifestaciones moderadas leves y pocas son de alta progresión rápida. Pero bueno, vamos a dejar que nos lo expliquen los doctores. Adelante. Bueno, vamos a continuar con lo que es la esclerosis sistémica progresiva, o también se le denomina esclerodermia. Esta va a ser una enfermedad del tejido conectivo que va a ser crónica, generalizada y progresiva. Esta se caracteriza por la disfunción vascular, que va a conducir a isquemia y fibrosis de diversos tejidos, así como de órganos internos. Y pues en cuanto a su epidemiología, esto tiene una incidencia de 30 a 22 casos por millón de habitantes por año. Va a ser 4 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Generalmente se presenta entre los 40 a los 50 años de edad y se ha visto que razas como son los hispanos y los afroamericanos van a tener una afectación sistémica, o sea, una peor afectación. En cuanto a su etiopatogenia, pues esta como tal se desconoce, pero se sabe que hay una interacción tanto de factores genéticos, donde pues esta persona va a tener algún antecedente familiar con esclerodermia, así como también podemos encontrar factores ambientales como son el sílice, resinas, solvantes orgánicos, aceites y también otros medicamentos. Entonces se sabe que va a haber una alteración inicial vascular por un estímulo externo, donde por toda esta genética que tiene, va a producir una inflamación crónica, que toda esta pues va a liberar tanto linfocitos B, T, liberación de citocinas, factores de crecimiento, que van a conducir pues al último a una fibrosis y a una producción de autoanticuerpos. Entonces esta fibrosis pues va, como ya lo habíamos comentado, a
a producir en exceso colágeno, así como otras proteínas de la matriz extracelular. Entonces, en cuanto a su clasificación, esta la podemos clasificar como esclerosis sistémica limitada. Esta va a afectar, va a tener una afectación cutánea distal, quiere decir que generalmente va a ser en hasta los codos, rodillas y perioral, perdón. La progresión de esta va a ser lenta, así como también el que afecte a órganos también va a ser de manera lenta. Vamos a poder encontrar anticuerpos anticentrómero en un 80% y dentro de esta esclerosis limitada vamos a poder encontrar lo que es el síndrome de CREST, que esto va a ser una calcinosis, el fenómeno de Raynaud, afectación esofágica, esclerodactilia, así como telangiectasias. Y también podemos tener una esclerosis sistémica, pero sin esclerodermia, que esta pues va a ser más rara, afecta al 5% de los pacientes y generalmente pues va a ser por exclusión. Y en cuanto a la esclerosis sistémica difusa, la afectación cutánea va a ser proximal, quiere decir que va a afectar el tronco, las extremidades y la cara. La progresión de esta va a ser más rápida y por lo tanto pues va a tener un peor pronóstico. El compromiso visceral se va a alcanzar aproximadamente a los 5 años y aquí vamos a poder encontrar anticuerpos como son el SCL70 en un 40% y el anticentrómero pues creo que en menos del 5%. Entonces aquí, ¿sí, doctor? Les iba a comentar, aquí es muy importante esta diferenciación entre la limitada y la difusa, dado que ambas tienen pronósticos diferentes. De hecho, la limitada generalmente su pronóstico es más benigno. Su asociación está a otras complicaciones como lo que es la hipertensión pulmonar, que es un poquitito más tratable, mientras que la difusa, su pronóstico empeora un poquito más. Esto más que nada por sus afecciones, principalmente la neumonitis intersticial, por ejemplo, que es más